Bien, comenzamos la unidad 4, en particular pues las concepciones filosóficas acerca del ser humano, y vamos a comenzar con lo que es una caracterización general de lo que es la teoría de la evolución. Bien, en primer lugar, ya como había ya comentado en clase, todas las teorías anteriores a Darwin, y en especial pues las teorías antiguas, como la del presocrático Anaximandro, pues serán teorías que no se las puede llamar teorías evolucionistas o de la evolución, sino más bien teorías transformistas. El transformismo ha sido algo que varios filósofos antiguos pues, han postulado o han pensado, y entre ellos el propio Anaximandro, que decía que los seres humanos pues, habían evolucionado, habían salido del agua y se habían adaptado para vivir en tierra. Luego la idea no era algo nuevo, sino que era algo que incluso un presocrático en varios siglos antes de Cristo pues ya lo había pensado. Ahora bien, dentro de las teorías modernas, la primera y más importante que tenemos en el siglo XVIII es la de Lamarck. Lamarck pues ya había ido contra la idea de que las especies fuesen fijas, que era un poco lo que se pensaba en la época, que es lo que ya denominamos fijismo, que las especies pues Dios las había creado tal y como son, y en cambio pues Lamarck pensaba que sí que se transformaban o evolucionaban de alguna manera. Ahora bien, el mecanismo que Lamarck proponía era que los organismos pues evolucionaban a partir de que durante su vida pues adquirían ciertas funciones o desarrollaban ciertos órganos, y luego sus descendientes heredarían esos órganos que habían adquirido en vida. Eso se puede expresar bajo el aforismo de Lamarck, pues la función crea el órgano, ¿no? El ejemplo típico que se suele ver en los libros de texto pues es una jirafa intentando estirar su cuello cada vez más para alcanzar el alimento en la copa de los árboles, y supuestamente pues los descendientes pues heredarían ese cuello largo, ¿no? Otra forma de expresarlo es lo que se ha denominado la herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, durante la vida se adquiere un carácter o se desarrolla un órgano y los descendientes lo heredan. Bien, Charles Darwin, que había viajado en barco, en un barco llamado Beagle, como naturalista a bordo, y que había visitado pues, ecosistemas de todo el mundo, y en especial en Sudamérica y en otros continentes, pues había observado parecidos morfológicos entre las especies, ¿no? Parecidos, y durante ese viaje y luego en el regreso a Inglaterra fue pensando que podían tener pues, un origen común y que podían algunos incluso ascender o descender de otros, ¿no? Y de los fósiles que se conocían en esa época. Por esa época pues había otro naturalista, que era Alfred Russel Wallace, que había llegado a la misma conclusión que Darwin. Al darse esta circunstancia, que ambos habían descubierto pues, esta teoría a la vez, pues llegan a un acuerdo de publicar casi a la vez sus hallazgos, pero con la fortuna de que Darwin pues tuvo más éxito porque su libro y su teoría y su desarrollo de la selección natural pues era un argumento mucho más en detalle y mucho más desarrollado, con muchas más pruebas en general, ¿no? Luego, pocos conocen el nombre de Wallace cuando se habla de teoría de la evolución y suena más el nombre de Darwin, ¿no? Darwin publicó su libro El origen de las especies en 1859, y podríamos decir que las novedades que él aporta con respecto a otros transformismos, otras teorías evolutivas anteriores, eran primero básicamente un árbol de la vida en el que todos los organismos pues, tendrían un origen común, aunque él no podía describir de qué forma podía haber surgido la vida, pero la idea era que todos los organismos pues, tenían ancestros comunes y ese árbol pues, se iba ramificando con el tiempo, pero ascendiendo hacia arriba pues ese árbol tendría cada vez menos ramas hasta llegar pues a un organismo o a un ser vivo que sería primigenio y que sería el origen de todos los demás. Luego, pues el aspecto clave de la teoría, de que las especies evolucionan, ya había comentado en clase que Darwin pues nunca empleó la palabra evolución,
y por tanto, pues de lo único que habla Darwin en su obra es de selección natural, ¿no? Que es, digamos, la piedra angular de su teoría, o la parte más central o importante de su teoría, ¿no? Y que además estos cambios pues, se habrían producido de forma gradual, es decir, pues en miles de años. Luego hemos sabido que millones, cuando hemos conocido otras geologías que han dado más tiempo para estos cambios, pues gradualmente, es decir, muy poquito a poco, pues los cambios se han ido acumulando hasta que unas especies se han ido transformando en otras. Una cosa importante de la teoría de Darwin, que ya había comentado también en clase, primero que Darwin no conocía la genética, es decir, cuando Mendel, por la misma época que Darwin, pues estaba haciendo experimentos con guisantes y descubriendo las leyes de la herencia, las más básicas por lo menos, Darwin no tenía de esto ningún conocimiento y por tanto no lo aplicó en su teoría, y sería totalmente anacrónico, es decir, fuera de lugar, fuera de contexto en esa época histórica, hablar de un darwinismo que tuviera aplicación la genética. Luego Darwin no habla en absoluto de genética ni la aplica en su teoría. Y luego por otro lado pues tenemos la selección natural, que es, digamos, lo que Darwin aporta realmente con respecto a cualquier otro transformismo anterior, y que podemos resumir pues de la siguiente manera. Darwin sabía, además por la cruce doméstico de perros domésticos y de especies domésticas, que los criadores pues buscaban encontrar siempre pues las especies más perfeccionadas y mejor adaptadas en las razas domésticas, haciendo selección artificial con ellos, ¿no? Tomando y cruzando pues los mejores y las especies pues con las mejores características, ¿no? Pues Darwin no pensaba, como Lamarck, que los caracteres se adquirían durante la vida y luego se heredaban, sino lo que él hacía era el siguiente razonamiento. Los descendientes son siempre diferentes a los padres y además son diferentes entre sí. Es decir, los descendientes se parecen a los padres en algo, pero difieren en otras tantas cosas. Y lo mismo entre los distintos hermanos de la misma camada, ¿no? de la misma pareja de especies, ¿no? Luego Darwin hizo el siguiente razonamiento. De todos esos descendientes que difieren en algo de los padres, que se diferencian en algo de los padres, algunos pues tendrán ciertas ventajas en la naturaleza sobre otros, ¿no? Y eso propiciará o hará que estadísticamente tengan más tendencia a sobrevivir con esas características, digamos, ventajosas en las que se diferencian de los padres. Bien, claro, ¿qué sucede? Que esta es una relación estadística, porque un animal pues puede, pues, desde una erupción volcánica hasta un accidente fortuito en la naturaleza o cualquier otro motivo, pues incluso un animal con más ventaja que otro puede morir antes que otro animal menos aventajado, ¿no? Luego, es una relación estadística que el tiempo va consolidando esa tendencia, pero no es que en una sola generación eso lo podamos comprobar. Luego, otra cosa muy importante es el tema del medio. El medio es muy importante, porque toda variación y toda posible ventaja solo es ventaja en relación con el medio en ese momento. Si el medio cambia, lo que es una ventaja se puede convertir en una desventaja. Un pelaje pues muy tupido pues puede ser toda una desventaja cuando de repente hay un cambio climático y de una glaciación pasamos a una situación de un aumento de las temperaturas en el medio, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor pues un depredador puede estar muy bien adaptado para cazar a su presa, pero muy mal adaptado para sobrevivir al clima, ¿no? Luego, todas estas variaciones tienen, digamos, no se pueden medir una por una y una sola confiere toda la ventaja, sino hay que tener en cuenta el organismo completo. Y esto nos lleva al problema que comenté en clase de la tautología. Es decir, el darwinismo se solía expresar con la frase, con el aforismo de la supervivencia de los más aptos, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuáles son los más aptos? Pues los más aptos son
los que sobreviven. ¿Y quiénes son los que sobreviven? Pues son los más aptos. Pero al no poder identificar las características concretas y tener que basarnos en que aquel que sobrevive se considera el más apto, pues implica que al final es como un razonamiento circular, es decir, sobreviven los que sobreviven, ¿no? Y no podemos de manera objetiva pues, diferenciar si realmente pues, un organismo sobrevive porque tiene una adaptación realmente que podamos valorar, o simplemente solo nos podemos basar en la mera supervivencia del organismo, ¿no? Esto es lo que se ha llamado pues, lo que es el problema de la tautología, ¿no? Y que se ha intentado resolver sobre todo intentando caracterizar de manera objetiva o definir de manera objetiva qué rasgos en los organismos realmente confieren ventaja y estadísticamente intentar probarlo, aunque eso desde luego pues, no ha terminado de estar totalmente resuelto, aunque se intenta ir por ese camino, ¿no? De tratar de determinar cuáles son los rasgos que han conferido ventaja a un organismo, ¿no? Luego, a partir del siglo XX, a partir de 1900, pues empieza a rescatar pues la obra de Mendel y sus tratados sobre genética, y entonces pues surge una nueva escuela que trata de adaptar las ideas de Darwin al, digamos, la nueva teoría genética que estaba surgiendo a principios del siglo XX. ¿Cómo se llamó esa síntesis o esa combinación entre la genética y el darwinismo clásico, o la teoría de Darwin tal cual? Se le llamó neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Y bueno, es una teoría que se fue desarrollando pues, desde principios del siglo XX, adquirió cierto apogeo a partir de 1940, y incluso hoy en día es una teoría que se mantiene, pero pues tiene sus dificultades, ¿no? Y a partir del siglo XXI pues se ha debatido más sobre ello. Pero básicamente en lo que se basa la teoría sintética y cómo aplica la genética es bajo el concepto de mutación, ¿bien? Porque con la genética pues lo que se llegó a saber es que en realidad los genes lo que digamos facilitan es que se conserven los rasgos, no que cambien. Entonces, claro, había que explicar cómo es que los rasgos pudieran mutar, pudieran cambiar y pudieran evolucionar a partir de acumulaciones de cambios, ¿no? Pues se llegó pues, al concepto de mutación del gen, ¿no? Que los errores de copia a la hora de copiar pues, la información genética pues, propiciaba que se produjera lo que se llamaba una mutación, ¿no? Un cambio genético por ese error de copia. Y la mutación, pues claro, generalmente no da ningún beneficio. Normalmente o causa un perjuicio o directamente la muerte del organismo, o una enfermedad genética grave, o resulta ser neutra, y solo en un escaso porcentaje muy pequeño da alguna ventaja. Si además tenemos que pensar que esas mutaciones tienen que ser acumulativas y que a lo largo del tiempo pues las mutaciones vayan superponiéndose para luego construir órganos y de alguna forma formas mejor adaptadas, pues es algo que, bueno, que es la manera en este momento que la teoría sintética o el neodarwinismo pues trata de explicar cómo se produce esa variación y cómo una especie se puede llegar a convertir en otra pues a través de mutaciones, acumulaciones de mutaciones, que incluso pareciendo neutras al principio pues pueden llegar a ser beneficiosas cuando se van superponiendo, se van acumulando y los órganos se van transformando y se van volviendo pues más eficientes, ¿no? Esto sería pues un resumen de la situación en cuanto a la teoría de la evolución. Bien, en cuanto a la evolución humana, pues se dice, sobre todo, ¿no? que se dice que el hombre proviene del mono, aunque esto está mal expresado, es el típico aforismo que se utiliza en lenguaje común y que no expresa realmente lo que la teoría de la evolución enseña. Y lo que la teoría de la evolución enseña es que humanos, chimpancés, simios, primates en general, actuales,
y los seres humanos pues tienen antepasados comunes que podríamos llamar homínidos, ¿no? Y ya denominamos antropogénesis pues digamos a ese proceso de transformación dentro de la evolución que explica que a partir del proceso de hominización pues finalmente pues esas formas homínidas, ¿no? O esos humanoides, por llamarlo de alguna forma, pues se terminan transformando en la especie humana que conocemos hoy, ¿no? Que se denomina pues, Homo sapiens sapiens, ¿no? Además es un proceso que se da a lo largo de millones de años y claro, sobre todo tiene pues unas transformaciones y unos momentos concretos que hacen que el ser humano pues, tenga pues, una facilidad, a diferencia de otros mamíferos, de desarrollar su inteligencia y sus habilidades como las que conocemos hoy, ¿no? También sus capacidades sociales y ese tipo de cosas. Bien, quizá pues una de las cosas típicas de los primates superiores, ¿no? Y de los que se ha beneficiado el ser humano es de esas manos prensiles, ¿no? Pues ese pulgar oponible que hace que podamos pues, asir o agarrar los objetos con suma facilidad, que eso es paralelo pues, a un proceso de bipedestación, es decir, que al mismo tiempo que se van liberando las manos y perfeccionando pues, la capacidad de utilizar las manos, pues al mismo tiempo se va adquiriendo una posición erguida a partir de millones de años y luego pues aunque esa posición bípeda pues podía ser pues una ventaja para algunas cosas, pues podía ser una desventaja para otras, ¿no? Que es lo que suele suceder cuando se transforman, digamos, hay transformaciones en los organismos, ¿no? Pero desde luego una de las cosas que sí nos benefició o beneficia al ser humano pues es el desarrollo del cerebro, la liberación de las manos, aunque luego pues quizá pues, no fuésemos tan rápidos para movernos como un animal especializado que esté especialmente adaptado para correr a cuatro patas a gran velocidad, ¿no? Luego, pues a la vez que se va adquiriendo por cambios morfológicos en la, digamos, en la evolución humana, pues esa posición erguida, pues al mismo tiempo, pues por el cambio de alimentación, por el uso de utensilios que permiten también pues, facilitar la caza, el cambio en la dieta que aumentó el consumo de carne, los cambios en los músculos de la mandíbula para adaptarse a la nueva alimentación, pues ese tipo de cosas pues hacen que digamos la hominización pues sea un proceso que sea más o menos coordinado en cuanto a los cambios, ¿no? Por un lado pues andar sobre dos piernas, a la vez el desarrollo del cerebro, a la vez el desarrollo de las mandíbulas, la liberación de las manos, el pulgar oponible para agarrar mejor los objetos, ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, la liberación de las manos pues, se considera pues, una de las cosas más significativas, ¿no? Porque nace lo que hemos hablado en clase alguna vez, la tecné, ¿no? La capacidad técnica, capacidad de desarrollar, construir y producir cosas, entre la relación que hay entre unas manos con mucho más habilidosas para manipular y por otro lado un cerebro que le da a esas manos pues, esa coordinación que necesitan para perseguir objetivos más complejos, ¿no? Esa es un poco la idea. Luego al mismo tiempo, cuando el ser humano pues, adapta su organismo, su cuerpo de esta forma, pues curiosamente pues el ser humano no desarrolla, por ejemplo, unas capacidades depredadoras ligadas a su cuerpo buenas, ¿no? No tiene ni grandes uñas, ni unos grandes dientes de sable,
De hecho, el cuerpo tampoco está protegido especialmente ni con escamas, ni con ningún tipo de protección especial. O sea, de alguna forma se sacrifica a la hora de esa capacidad de manipulación y ese crecimiento del cerebro y demás, pues se sacrifica un poco lo que es una adaptación clara del cuerpo a la defensa o a ser más rápidos o ese tipo de cosas. ¿Cómo se suple todo eso? Pues con la cultura, porque somos capaces de producir toda clase de útiles y de objetos y utilizarlos para compensar pues, las defensas naturales que no tenemos, ¿no? Esas uñas o dientes, ¿no? Luego además se da en el ser humano pues otro tipo de circunstancias, ¿no? Y es que además el ser humano es un ser muy débil cuando nace. Casi todos los animales cuando nacen, al poquito de nacer, ya se desplazan solos, casi se alimentan solos. En cambio el ser humano queda totalmente vulnerable, necesita cuidados constantes, si no, no sobreviviría. Eso en terminología antropológica y zoológica es lo que podríamos llamar la neotenia, ¿no? La neotenia es pues, ese fenómeno que se da en seres como el ser humano, de una dependencia total cuando nace que se mantiene durante varios años, ¿no? Cosa que en muchas especies de mamíferos pues no se da, ¿no? Eso sería un poco. Luego, paralelamente a esta evolución biológica, a esta adaptación, al desarrollo de la cultura, pues todo esto, además, el ser humano pues adquiere una ventaja evolutiva que es precisamente la cooperación o la vida social, ¿no? El hecho de cazar en grupo, del reparto del trabajo, ¿no? La división del trabajo, el aprendizaje y la cultura que se hereda de una generación a otra, pues todo eso facilita enormemente al ser humano digamos, ser más eficiente y tener más papeletas de sobrevivir que otras especies, ¿no? Y luego además, pues si eso fuera poco, pues lo que es el lenguaje, pues termina de facilitar aún más al ser humano, pues refuerza el resto de capacidades, ¿no? Porque claro, la maduración cerebral va paralela a la capacidad lingüística y además pues eso refuerza también la colaboración social, el lenguaje lo facilita, desde luego, ¿no? Y eso es un poco lo que permite o hace que el ser humano supla con todas esas cosas pues su carencia de un cuerpo, digamos, de depredador bien adaptado o de especie que pueda defenderse bien, como habíamos dicho antes, uñas y dientes, ¿no? O un gran pelaje o espinas o cualquier otra defensa o armadura. Pues el cuerpo del ser humano en realidad es bastante débil y expuesto, ¿no? Y bueno, pues en resumen, pues además pues el ser humano en esa evolución cerebral, esa adquisición del lenguaje, esa vida social, pues nos lleva a un ser que tiene conciencia, tiene una mente que es como una bombilla que se enciende y esa conciencia pues lo va a hacer un ser bastante único y bastante especial y además con unas capacidades de organización social tremendas, una gran capacidad de aprendizaje. Con el lenguaje le resulta fácil transmitir la información, la cultura, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, en resumen, o para resumir, pues el ser humano, pues a través de unos hitos que podemos ver ahora, pues realmente va mejorando sus capacidades de supervivencia y lo hace una criatura pues única, ¿no? Entre esas, digamos, descubrimientos o capacidades, pues está el tema del descubrimiento del fuego. Y aunque no podamos decir con certeza de qué manera se empezó a controlar o a ser capaz de utilizarlo, lo que importa es que al final pues eso supone una ventaja evidente, ¿no?
espanta a los depredadores, permite cocinar mejor los alimentos y masticarlos mucho mejor. Luego además tenemos la fabricación de herramientas o de instrumentos para la caza, para la cocina, para utensilios para comer. Y luego además otro hito importante es el tema de la agricultura y la ganadería, ¿no? Al principio pues las primeras sociedades pues tenían que ir de un lugar a otro buscando alimentos según se iba acabando, tanto vegetal como animal, ¿no? Hasta que el ser humano aprende a cultivar sus alimentos y ya no tiene que desplazarse de una zona a otra, ya no tiene que ser nómada, la palabra nómada significa alguien que va de un lugar a otro, y luego además pues el hecho de ser capaz de llevar manadas de animales o rebaños, mejor dicho, de animales que pudiesen pues ayudar a reproducir y a cuidar y que les proporcionar alimento, pues la ganadería es otro gran hito, ¿no? De la organización social pues ya hemos hablado, ¿no? Pues poquito a poco pues los seres humanos, a medida que en el proceso de hominización cada vez se acercan más a la forma de Homo sapiens, pues descubren pues el comercio, el intercambio, y luego también pues otros lados más oscuros como la guerra, pero también incluso en la guerra pues proporciona la capacidad de aliarse de unos grupos contra otros. Y esto ya sería un poco la protohistoria, ¿no? El origen de la historia humana ya en su organización económica, en su organización política y la historia tal y como la conocemos, que tiene unos pocos miles de años, ¿no? Con respecto a los millones de años que llevan los homínidos sobre la Tierra, ¿no? Y luego, pues como último gran hito, podríamos hablar de un ser que tiene una capacidad de pensamiento complejo, que tiene una capacidad de razonamiento y de ejercer la lógica y la racionalidad, que además todo eso le ayuda luego a articular o a mejorar el lenguaje, cada vez pues tiene la capacidad de utilizar un lenguaje más abstracto, de manejar más símbolos, y todo eso al final se convierte en ventajas, sin duda, que le permitirán pues organizarse socialmente, dividirse el trabajo, aliarse para dividirse el trabajo y buscar alimento o enfrentarse a otros grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues estos serían un poco los hitos de esa hominización, ¿no? Bien. Luego además en filosofía tenemos un problema curioso, ¿no? que además se da cuando hablamos de la evolución humana o del origen del ser humano, ¿no? Que es la frontera entre naturaleza y cultura, ¿no? En el ser humano a día de hoy es imposible saber, esto lo hemos tratado en clase, en los primeros días de clase, es imposible saber la frontera entre naturaleza y cultura, es decir, es muy complicado determinar en el ser humano cuánto de lo que hacemos y de lo que somos pues está en nuestro código genético y lo hacemos por la propia naturaleza biológica de los seres que somos, y cuánto de nosotros realmente pues es aprendido o se ha adquirido a través de la educación. De hecho, naturaleza y cultura se utilizan como términos que se oponen, ¿no? Todo lo que es natural pues no es cultural, ¿no? Y todo lo que es cultural no es natural, ¿no? De todos modos, las dos cosas se refuerzan para hacernos lo que somos, ¿no? Y en todo caso, pues la cultura, igual que la cultura evoluciona y heredamos y aprendemos cosas de nuestros antepasados, ¿no? También en la medida en que evolucionamos, pues la biología humana también se va transformando, ¿no? De manera más lenta, ¿no? Y en todo caso, pues separar o identificar esas dos evoluciones, la evolución de nuestra biología como especie y de la cultura como seres sociales que somos, pues es un problema casi sin resolver, ¿no? Pero en todo caso, pues que somos seres tanto sociales y culturales como seres biológicos, y aunque hay criaturas donde
o que se les llama también seres sociales, o insectos sociales, como las abejas. En realidad muchos de sus comportamientos que consideramos sociales en realidad están muy ligados a su código genético y tienen poco o nada que ver con cultura. De hecho, sus costumbres no cambian de una generación a otra, o se transforman muy lentamente como se transformaría el código genético. Luego, es muy difícil en los animales identificar una cultura auténtica que no provenga de sus genes, sino de la transmisión de generaciones a generaciones, ¿no? Es algo que se está estudiando en los primates y se está en ello, pero es algo de lo que no sabemos mucho todavía, ¿no? Por eso decimos que el comportamiento animal está en su código genético y por eso se llama congénito, ¿no? Que nace con él, ¿no? Y por tanto, pues el mundo animal se limita a todo el comportamiento que le permite pues, su propia naturaleza, tal y como ha nacido y que viene de su genética, ¿no? Es muy difícil encontrar una especie animal que nosotros podamos decir que su comportamiento y todo, incluso la parte social, ¿no? de la manada, realmente se puede atribuir a algo que no sea sus genes o que no sea innato, que es algo con lo que nace, ¿no? En cambio, la cultura humana funciona, pues como aquí dice en el libro de texto, pues como un segundo útero. Es decir, tú naces y tu código genético te condiciona en lo que eres, pero luego tu entorno social y cómo se te educa y se te transmite pues, la cultura de tus ancestros, ¿no? De tus padres o de tus abuelos, pues se considera como un segundo útero, ¿no? Un segundo desarrollo que se superpone al desarrollo natural o biológico del ser humano, ¿no? La antropología cultural pues, es una disciplina que estudia el papel de la cultura precisamente en los grupos humanos, ¿no? Y cómo se manifiesta, cómo influye, las leyes que pueda haber de los cambios culturales, cómo funcionan los mitos en los grupos humanos, este tipo de cosas, ¿no? Ya sabéis que yo en clase, cuando defino cultura, la defino como en todas las producciones humanas, materiales o inmateriales, ¿no? Aquí hay una definición un poco más concreta, que es del antropólogo Taylor, que lo denomina como un conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y otras capacidades, ¿no? O sea, en resumen, pues todas las ciencias humanas, todas las tecnologías humanas o ciencias aplicadas, pues todo lo que haya que explicar que un sujeto lo haga, o todo lo que implique entender la mente de un sujeto, que es hacer hermenéutica, todo eso sería pues cultura, ¿no? Además luego lo pone aquí abajo claramente, ¿no? El término cultura pues debe incluir cualquier producción humana, ¿no? Todo, la gastronomía, que no es simplemente la alimentación, sino es la forma en que nosotros organizamos la alimentación, cómo presentamos los platos, cómo los cocinamos. En cada país se cocinan unos diferentes, en cada país pues a lo mejor los juegos a los que se juegan son diferentes, la estética, la ropa, cómo uno se arregla, pues todo eso es cultura, ¿no? Bien.